Hola, hoy estamos aquí para explicarte por qué este es un momento clave para que las empresas colombianas aseguren parte del financiamiento para los próximos años. Pues, aunque no parezca intuitivo, endeudarse a largo plazo es una buena forma de que las empresas se protejan ante una desaceleración económica. Me encuentro con Jaime Andrés Cárdenas. Muchas gracias, Jaime, por estar acá. Gracias, Rafael. Él es experto en finanzas corporativas y con él publicamos un informe hace un mes, a mediados de noviembre de este 2022. El link de ese informe lo puedes ver aquí debajo de este video o en la página de investigaciones económicas de Corfi Colombiana. Pero no te preocupes, en este video te vamos a resumir ese informe. Así es, Rafael. De hecho, en este informe quisimos observar el comportamiento de la deuda entre las fuentes de financiamiento de los últimos años de las empresas más grandes de Latinoamérica, principalmente en empresas del sector real que tienen algún producto financiero en la Bolsa de Valores de Colombia, Chile, México y Perú. Y gracias a lo que encontramos, podemos afirmar que todavía existe un espacio para que el 2023 sea un año en que las compañías aumenten y maximicen su valor económico. Esto lo pueden hacer mediante el uso de la deuda de largo plazo. Encontramos asimismo que a pesar de que la teoría de las finanzas corporativas indica que compañías parecidas entre sí deben tener una combinación de deuda y capital muy similar. Muchas empresas similares en Latinoamérica presentan estructuras diferentes entre sí. Se supone que compañías similares, de tamaños similares, que cuenten con semejanzas en riesgos de su operación y tengan un acceso a crédito similar, deben tener una combinación entre deuda y capital similar o muy parecida. Pero en realidad encontramos que no es así. Pareciera que las empresas no toman decisiones bajo un análisis exhaustivo de maximizar el valor de la compañía con una estructura de capital óptima. Quizás su interés no es maximizar el valor económico de la firma. Bueno, Jaime, pero vamos por partes porque nuestra audiencia puede sentir que es mucha información. Según los resultados obtenidos en el informe, explícanos ¿cómo se ha comportado la deuda financiera entre las fuentes de financiamiento y cómo se compone la estructura de capital de estas empresas, estas grandes empresas de Latinoamérica que estudiamos? Para empezar, la estructura de capital es la combinación de diferentes fuentes de financiamiento a las que acuden las empresas para adquirir recursos necesarios para su operación y proyectos de inversión. Con tal de evaluar el comportamiento de la deuda financiera entre las fuentes de financiamiento en las principales empresas de Latinoamérica, utilizamos el indicador deuda financiera como porcentaje de las fuentes de financiamiento, que son, por un lado, la deuda y por el otro, el capital patrimonial. Bajo este análisis, vimos que entre 2020 y 2022, algunas de las principales compañías de Latinoamérica aumentaron su nivel de deuda como porcentaje de las fuentes de financiamiento, periodo caracterizado principalmente por niveles históricamente bajos en los precios de las acciones y en las tasas de interés. A la vez que el aumento del endeudamiento de compañías tanto colombianas, chilenas, mexicanas y peruanas representó un bajo riesgo para la liquidez de las empresas, pues indicadores de capacidad de pago como lo es la deuda neta sobre EBITDA se fortalecieron en ese mismo periodo. ¿Pero cómo es eso? ¿Cómo así que las empresas de Latinoamérica que estudiamos, a pesar de pertenecer a un mismo sector económico, no tienen una estructura de capital similar o parecida? Rafael, luego de evaluar la forma en que algunas de las compañías más grandes del sector real de estos 4 países han manejado su estructura de capital en los últimos años, encontré que las empresas aumentaron su nivel de endeudamiento de manera similar. Así, el nivel de apalancamiento de las compañías presenta una tendencia alcista que no converge al promedio de su propio sector. Van en la misma dirección por alguna razón, pero no convergen.
Un punto intermedio sería que si en algún momento no tenían el mismo nivel de endeudamiento, al menos al pasar los años deberían converger a un valor similar o muy parecido. Pero ni siquiera eso pasa. Si la estructura de capital de estas compañías no se dirige a un mismo punto, sino que varía al parecer en función de otra variable, ¿cuál es esa variable, Jaime? Creemos que se endeudan en función de las tasas de interés de corto plazo y de la etapa del ciclo económico en el que se encuentre la economía. Eso quiere decir que las decisiones financieras de estas compañías de Latinoamérica se explicaron más bien por las necesidades de liquidez de corto plazo y por su percepción subjetiva sobre si las tasas de interés están altas o bajas frente al pasado reciente. Es posible que a muchas compañías les falte dar un paso adicional, encontrar la estructura que maximiza el flujo de caja libre para la firma al balancear tres cosas: el menor costo financiero que ofrece la deuda versus el capital propio o patrimonial, el riesgo de quiebra que implica tener un nivel alto de deuda y 3, el beneficio tributario que ofrece la deuda. Recordemos que los intereses que se pagan por un préstamo o una deuda se reducen de la utilidad contable y el monto de impuesto de renta a pagar cuando una empresa se financia con deuda es menor que cuando se financia de otra manera. Así es, Rafael. La combinación ideal entre fuentes de financiamiento también depende de los impuestos corporativos. De hecho, la teoría sugerida por Franco Modigliani y Merton Miller en 1963, por la cual ganaron un premio Nobel de Economía años después, plantea que las empresas generan valor gracias a su nivel de deuda y la deducción de intereses en el impuesto de renta. Lo que en pocas palabras indica que la combinación entre capital y deuda afecta el valor de la empresa dada la existencia de impuestos corporativos. Entonces parece ser que las empresas no aplican esa teoría financiera al pie de la letra, pues las firmas no enfocan sus esfuerzos en encontrar la combinación ideal que les permite no solo asegurar la liquidez de la operación de corto plazo, sino favorecer la generación de flujo de caja libre para la firma, que en últimas este valor representa el valor económico para la empresa en el largo plazo. Correcto, Rafael. Vale la pena aclarar que el beneficio tributario del apalancamiento es muy importante y tiene mayores incentivos en compañías que son y que pagan una tarifa mayor de impuesto de renta. Bueno, ahora explícanos, Jaime, ¿cómo es eso que existe un espacio para que en 2023, que el 2023 sea un año en el que las compañías pueden aumentar y maximizar su valor mediante el uso de deuda de largo plazo? Bueno, particularmente observamos en nuestro análisis que las empresas entre sus opciones de financiamiento suelen utilizar deuda de corto plazo para financiar la operación del día a día. Sin embargo, ante un posible escenario de desaceleración económica para 2023, la liquidez que otorga el sistema financiero puede verse limitada por el aumento de riesgos crediticios y quizás un aumento en los costos de la deuda, lo que hace difícil el renovar créditos cada año por parte de la empresa. Por eso, endeudarse únicamente a un año puede ser demasiado riesgoso. Expone a la empresa a que en el futuro el refinanciamiento le salga mucho más costoso o en el peor de los casos puede llevar a la firma a no encontrar recursos necesarios que necesite en ese momento. Adicionalmente a esto, las tasas de financiamiento de plazos entre los 3 y 5 años hoy lucen atractivas al compararlas con los niveles de las tasas de un año. También financiarse con capital patrimonial se encuentra en niveles altos frente a su pasado. Así que decir que la deuda está muy cara o mejor emitamos acciones no tiene en cuenta que los accionistas hoy en día demandan una rentabilidad mucho mayor frente al pasado.
Financiarse a largo plazo no solo permite asegurar parte del ciclo productivo de la empresa, sino que reduce el riesgo de liquidez y como lo propuse Modigliani y Miller en los 60. Esto sirve para aprovechar el beneficio tributario y en el caso de Colombia, a raíz de la reforma tributaria para la igualdad y la justicia social que regirá a partir del próximo año 2023, ante un mayor impuesto de renta, la deuda es mucho más atractiva. Entonces, ante un contexto incierto en 2023, las empresas deben identificar el nivel de deuda que más les conviene dependiendo de los beneficios y costos asociados a esta fuente de financiamiento. Y deben considerar el escudo tributario, el riesgo de quiebra y el costo de la deuda frente al costo de financiamiento con capital de inversionistas. Correcto, Rafael. Los empresarios para el caso de Colombia deben aprovechar el beneficio tributario que ofrece por un lado la deuda para así reducir el riesgo de liquidez. Recordemos que el objetivo es encontrar la combinación que más se adecue a la capacidad de endeudamiento de la firma que permita no solo optimizar la estructura de capital, sino favorecer la generación de valor de la empresa en el largo plazo. Bueno, muy bien, muchas gracias, Jaime. No, gracias a ti, Rafael. Bueno, esperamos que con este video te quede un poco más claro por qué existe un espacio para que las compañías optimicen su estructura de capital en 2023. Después de todo, el endeudamiento financiero no es tan malo como a veces nos hacen creer. Te invito a ingresar a la página web de Investigaciones Económicas en la sección de Finanzas Corporativas o revisar aquí debajo de este video el link que te lleva a ese informe del que estamos hablando con los análisis detallados sobre cuál debe ser la estructura de capital de una empresa ante un contexto incierto como el del 2023. Soy Rafael España y espero verte muy pronto en un nuevo video.